¿Qué onda, Pepelitos? ¿Cómo están? Por fin, se hizo justicia. Yo soy Papercut, tengo 25 años, soy de la Ciudad de México, pero también soy Rafael León. Vengo súper recargado, con la Matrix recargada. Vengo a darlo todo porque esta vez quiero disfrutarlo, quiero divertirme, lo que no pude hacer en mi temporada. Y estoy aprovechando esta oportunidad y la voy a aprovechar. No sabemos hasta dónde nos depara el destino. Quiero disfrutar este momento que tanto quise otra vez. Y aquí estoy. No son todas las más, pero es en la Más Draga 5, en la quinta ola. Y venimos con todo. ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos todos al segundo capítulo de la quinta temporada de La Más Draga. Perdón. Estoy alucinando. ¿Esto era la quinta? ¿Qué pasó aquí? Ya ves, al público lo que quiere. ¡Qué bonito! Oye, Bienvenido. Gracias. Y en serio, les quiero decir que conectando con el capítulo anterior, este capítulo se trata también de objetos que combinan arte y funcionalidad. En este capítulo estamos buscando a la más juguete. ¡Soy un juguete! Bueno, pero no cualquier juguete, ¿saben? Porque sabemos que hoy la tecnología hace que los juguetes, bueno, pues casi te platiquen, pidan de comer y todo. Pero no. En La Más Draga celebramos la cultura mexicana y vamos a viajar en el tiempo a una época en donde la tecnología no reinaba y los juguetes eran artesanales. De madera, de cartón, con hilos, con papel. Entonces, hoy lo que quiero es que logren conjuntar su personalidad drag con las características artísticas y funcionales de un juguete tradicional mexicano. ¿Ok? Ok. Así que, mis amores, avíspense y que gane ¡La Más Draga Perre! El reto de La Más Juguete me gusta, me pone un poco nerviosa, la verdad. No puede ser. Yo creo que entre todos los temas, ese es el tema que menos me entusiasmaba. Yo voy a llegar, les voy a traer una referencia que ya vieron, que está bien viejo, pero que a mí me gusta mucho, pero lo voy a llevar así con una elegancia como la de Francia. Y la verdad yo estaba súper emocionada porque, amigas, ustedes saben quién es la muñeca de México. Este reto es muy bonito para nosotros porque mi abuelita cada vez que venía a los Estados Unidos, cada verano, cada invierno, nos traía diferentes juguetes mexicanos y era de que, ay, va a venir mi abuelita, a ver qué juguete nos trae. Hay muchos juguetes en México que son muy icónicos y que creo que todas las chicas van a darlo todo en este desafío. Y ya saben que pues tenemos a esta estrella 360, maravillosa, del teatro, de la música, de la vida, del amor, con ustedes, mi querido Rogelio Suárez. ¿Qué no eran dos? Papercut. Hola, Roy. Ay, para que no me regañe yo, ni papelito. A ver, Papelito cortado. yo quiero tomarme un segundo con la cámara y decirle a la audiencia que no es mi exigencia, sino es parte de tu contrato, es de la producción. ¿No leíste? No lo leí, perdón. Pero es que tú eres la más exigente en eso, por eso pensamos que eres tú. Pero no, No, soy sí yo. es. Mira, te voy a decir, soy el más exigente, más bien soy el que cumple el contrato a cabalidad. La Yo única. porque no lo leí, La porque no única. sé leer. Pero bueno, papelito. Yo también me quedé así. ¿Cómo? Y falta una, ¿no? ¿O qué pasó? Ya se fue. Una por otra. No me digas. Te lo damos. Unas Hicimos por un otras. trueque. Te lo damos. Para acá y una para allá. Si quieren la podemos cambiar. Sí, La podemos sí, cambiar. sí. La podemos cambiar. No, ¿cómo me crees? regresen a todas No, las manos. pero... Yo también, si quieres. ¿Me la van a mandar? A ver, no, mejor espérenme. Rogelio, pero si estamos... Espérate, tú Está la espérate. gente en su casa. Yo no sé, yo la verdad es que yo venía a vivir... ¿Qué está pasando? Acomódate. Entonces de pronto llega Uma y yo, ¿eres secreta o qué? ¡No! Chica, no me fui. No manches. Pues simplemente no podía irse así de fácil. No, hombre, pues esto no va a acabar nunca. Uma, no te has ido, bienvenida. Papelito, bienvenido también. Ya estamos completos y ahora sí vamos a hacer el reto de esta semana, ¿te parece? Uno chiquito. Pero antes que eso, quiero hacer una invitación muy hermosa. ¡Que pase veneno! ¡Venga! Un aplauso, por favor. Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal, feminosas?
Espero se encuentren muy bien. Mi compañero John y yo venimos a traerles un nuevo producto, Be Prepared, ya que mi compañero les va a hablar más de Ay, él. me enfermé. Bueno, mira, ahorita te toman la presión. Ay, no. Veneno aquí presente nos está presentando Be Prepared. Be Prepared es esta cápsula mágica, maravillosa, cuyos componentes son linaza, chía, plántago, aloe y goma arábiga. Los componentes de Be Prepared les permitirán tener un flujo ágil que recoja, que barra, que encapsule y que permita una evacuación óptima y limpia para que las interacciones anales sean exitosas. Me encanta. Oye, muy bien. interaccionar. Miren, esto se llama Be Prepared, pero para que no se enoje con ella misma, estate preparada. Así es que, muchachas, pues con esto viene nuestro primer reto chiquito. Su primera draga instantánea. Tienen solamente 6 minutos, así es que avíspense. ¡A correr! ¡Avispadísima! Es nuestro primer draga instantánea, así que todas estamos corriendo, pasando unas por arriba de otras, buscando nuestras cosas. Draga instantánea y yo barbona porque yo ya estaba despedida de este concurso. Para serles muy honesta, no había practicado mi draga instantánea, pero amiga, yo sé que soy muy perra. Yo me estuve preparando, porque una se prepara como actriz, acróbata, vedette, maquillista, 360, claro que sí. Y sí, eso hice, pero lo que yo no contaba es que yo tenía mis cosas hasta el otro pinche lado, entonces yo tuve que correr y atravesar todo el estudio, porque es un gran estudio, quiero que sepan. Y es real, allá en casita es real, si te dan bien poquito tiempo para cambiarte. Y ya estamos listas para lo que venga, porque si ya nos metieron a un tanque, tal vez que nos metan ahora. Muchaches, ¿cómo quedaron? ¡Qué guapas! ¡Qué guapísima! Y pues ya se imaginarán pura cara de muñeca, pero muñeca así de esas bien viejas de mercado. Todas de broma, amigas, todas se veían de bromérrima. Es donde cuando empecé me veía tan fea. Relajadita, es complicada, pero ay, me veía fatal. Pero era algo muy bonito de ver. Oigan, pues me toca explicarles esta bonita dinámica que se llama No la cagues por Be Prepared. Bueno, les voy a explicar en qué va a consistir esto. Les vamos a hacer una serie de preguntas, Johnny y yo. Una serie de preguntas que va a ser seleccionada por ustedes. Ustedes van a escoger un número al azar. Nosotros vamos a hacer una pregunta al azar. Si contestan correctamente, se salvan y tienen una oportunidad de irse a la gran final. Si no contestan correctamente, ¿qué va a pasar? ¡La cagaste! ¡La cagaste! La ganadora podrá participar en una dragafixia, cuates, y ganar un carrito sandwichero. No es cierto, no es cierto. Y poder ganar una cápsula de inmunidad por Be Prepared. Así es que esta cápsula lo que va a hacer es que ustedes la pueden usar en un reto de doblaje y así salvarse. Obviamente la tienen que usar antes de la semifinal. Así es que prepárense y no la caguen. Vamos de una por una y vamos a hacer esas preguntas. ¡Vamos! ¡Venga! Yo no estudié nada, a mí no me pidieron estudiar nada para este reto. Somos bonitas, pero no inteligentes. Uno se espera una draga instantánea y todos se rían en casa y jajaja y ya. Pero aquí ya no es eso. La quinta ola no viene con tonterías. Yo dije, pues no la cagues, es algo pues nada más metafórico. Aisha, elige un número del 1 al 14 para tu pregunta. Dame el 3. Perfecto. Pregunta 3. ¿Por cuántos huesos está conformado el pene? Pues obviamente, como eres experta en esos temas. Ninguno no tiene huesos. ¡Muy bien! ¡Cuánta cultura! ¡Qué bárbara! Pasa, mujer, pasas. Pasas a la siguiente ronda. Liking, ¿qué es la agalmatofilia? No, tírenlo ya. Vente, tóxico, porque la cagaste. Y me cagaron recagadísimo, o sea... Hidden, ¿en dónde se escribió el Kama Sutra? ¿En dónde? ¿En la India? ¡Muy bien! No sé cómo me sabía esa respuesta, pero me la sabía. Una parte inconsciente de mí decía, ¿tú te sabes esta información? Vamos, Uma. Y dije yo, están bien fáciles. Bien fáciles. Ay, no. ¿En qué capítulo de La Más Draga apareció Anaí? ¿Anaí? Ajá. Anaí. ¡Ay, no sé! En ninguno. Ay, no, sí. ¿Qué crees? ¡Ay, no! ¡La cagaste!
principio yo pensé que era chocolate porque olía a chocolate. Estaba a punto de abrir la boca y dije, no seas pendeja, espérate tantito hasta que te caiga poquito y huelas. Isaikata. ¿Qué significa ósculo? Siendo gringas, nuestro vocabulario es muy limitado, entonces ya supimos desde el principio, valimos, déjenlo caer. Cuando dicen, oh, es culo. Oigan, ¿qué creen? ¡La cagaron! ¡Por dos! ¡Ay! Greta, ¿cuántas feminosas en total, contándolas a ustedes, existen en La Más Draga? Tienes 6 segundos. No puede ser, no puede ser, no puede ser. 6, 5, 4. 4. ¡La cagaste! ¡Ay! Paper Cut. ¿Cómo se llama el punto culminante o de mayor satisfacción de la excitación sexual en las zonas erógenas? ¿Eyaculación? ¿Qué? ¿Y qué creen? ¡La cagué! ¡La cagaste! ¡Ay! Se quitó. Quédate pues. Ahí va. Peque, por favor, ¿cuánto mide Letal sin tacón y sin peluca? Hay como como 2 metros, ¿no? ¿Qué crees, Peque? ¡Atrapada! ¡La cagaste! ¡Cierra los ojos! No, yo pensé que era chocolate y no era chocolate. Agarro y hago esto. Quedó toda mi boca dura, así la lengua dura. ¿Qué tal? ¡Qué fuerte! Fifi, ¿cómo se llama el conducto por el cual las personas orinan? El conducto se llama, o sea, por donde sale. Sí. 5, 4. ¡Muy bien! ¡Qué bárbara! Mira, también hay cerebro, no solo belleza. ¿Qué? Liza, dinos por favor, ¿qué es la vasoexia? No, pues es que también, o sea, creen que una es científica, o sea, sí es licenciada, una sí estudió, una sí tiene la carrera, tengo el título bien colgado y empolvándose, pero ahí está. Algo con sangre, seguramente. ¿Qué crees? ¡La cagaste! Yo la verdad sí pensé que era mierda, ¿eh? Yo dije, en una de esas aquí dijeron, pues vamos a colar de una vez el baño y pues así matamos 2 pájaros de un tiro. Deseos. Menciona 2 ingredientes que contiene Be Prepared. Aloe vera y 5, 4. aceite. Y pues la calle. No, yo digo que la cagaste. Gracias, Deseos. Miau. Es gata bajo la arcilla. Santa Lucía. ¿Qué músculos se ejercitan con los ejercicios de Kegel? O Kegel. O de Kegel. Ojalá me lleve. Los del esternocleidomastoideo. Muy bien, estás. ¡La cagaste! ¡Ah! Me tiraron un chingo de mierda. Así. Y yo dije, bueno, ya. Pozo. ¡Llégueme, no se corte! Nada te prepara a que te tiren barro en un reto de preguntas al azar. Entonces está muy divertida la idea de que nadie tenga realmente una ventaja, sino que es cosa de suerte y ver qué pasa. Ok, muchachas, vamos a una muerte súbita entre las 3. Johnny les va a hacer una pregunta. La primera que conteste va a ser la ganadora y entonces podrá ir a la catafixia, guate. Johnny, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la hija de los productores de La Más Draga? Georgie. Y nos hicieron esta pregunta que todo el mundo conoce,
Era con C, yo sé, sí, una perrita chiquita. 4. ¡Ay, la perrita! No me acuerdo su nombre. Se llama... ¿Chicha? ¿Chica? No, ¡Tupi! ¡La cagaron! ¡Ah, yo me la sé! ¡La cagaron! ¡La cagaron! ¡La cagaron! No la cagues y todas salimos bien cagadas. La última pregunta sí yo me la sabía, porque la última vez que yo vi a mis papacitos es que yo les conocí a la niña, a la criatura, a la Conchita, y yo dije, eso es una buena pregunta de último reto, y ya hubiera tenido la pinche píldora, pero pues bueno. Fue así de cerca, así de cerca. Yo sabía que el nombre era con C. Ninguna ganó, quiere decir que todas perdieron una cápsula de inmunidad. Por Be Prepared. Por Be Prepared. Es una tristeza, de veras, una tristeza. Vamos a ver dónde estaba. Ahí, Johnny, estaba ahí. 3, 2, aquí hay. ¡Unas uñas! Aquí, estaría aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Es una trajinera chiqui. Eso quiere decir que la cápsula de inmunidad estaba en... La cápsula de inmunidad por Be Prepared fue perdida, muchachas. Ni modo. Una tristeza, pero le salieron unas muy bonitas mascarillas. Sí. ¡Felicidades! Nos volvió otra temporada, Oli. Uma, felicidades por regresar. En el primer capítulo de El Más Draga, pues ya es tradición que no se va nadie. Entonces, pues todas pensábamos eso y que no, que de repente sí se va. Entonces, cuando regresa fue como, ok, está bien. Aquí nos están haciendo mucho truco, dijera Letal. Una eliminación muy grande porque aquí gran elenco de actores lo que se aventaron, ¿eh? Porque hasta regaños hubo, arrastradas, de que me bajan aquí, luego de que... ¿Qué hace aquí abajo? Estamos grabando y luego yo... Entonces no voy a volver, Ya me quedé toda resignadita y luego que me van jalando, chicas, se me paralizó todo. Y luego todavía más que entro al camerino y veo a Paper, o sea, yo a estas alturas todavía no sé mi reemplazo. Dije, ¿qué está haciendo aquí en mi lugar? ¡Me lo quitan de mi camerino! Queremos mucho a Paper, obviamente, pero no esperábamos verlo en una quinta ola. Oye, Paper, ¿y tú te sientes a gusto de haber regresado para acá? Fíjate que... La pensó. Sí, la pensó. Es que Bueno, me- espérate, No. antes de que contestes mejor esa pregunta, ¿quiénes de aquí creen que esté de acuerdo que haya regresado Paper? Oh, qué fuerte. Ay, díganlo. O sea, Levanté la mano. Yo como desde el día que salí del ataúd, como que sentí como un, llegaste, regresaste. Cuando llegó yo le dije, mami, estoy muy feliz de que estés aquí y podamos compartir esta experiencia. A mí me dio mucho gusto que llegara, pero no creo que a todas les dio mucho gusto, mami. Y no porque no querramos que estés, pero... Pero no queremos. No, pero, o sea, Él ya tuvo su creo momento. que tú ya eres un personaje que Ajá. está consolidado de la temporada pasada y apenas nosotras estamos pues agarrando este camino y creo que también podrías tener ciertas ventajas que otras no tuvieran. O desventaja, no, aparte también creo que puede tener desventajas porque pues como ya conocen su trabajo. Justo, yo en lo personal me siento muy presionado. De hecho, cuando Papi Bruno y Papi Carlo me ofrecieron esta oportunidad, la pensé mucho porque dije, güey, no la puedo cagar. No la puedo cagar otra vez. Te siento mucha presión, la verdad, de verdad, siento mucha presión. Porque yo sé que si salgo al escenario y va Leti va a decir, no, mi amor, tú ya estuviste en otra temporada, no quiero menos que eso. Sí me sentí un poquito excluido y yo lo entiendo. Yo sabía lo que venía y yo sabía que esto probablemente podría pasar. Yo particularmente sí me siento como muy ofendido porque no me dijiste que estabas. Ay, mana. Yo hace en la mañana te dije, para los que no conocen, Santa Lucía es de mis mejores amigas drag. Pero yo sé que tú anhelaste estar aquí desde hace mucho y yo Pero estuve anhelábamos estar juntos. O sea, me hubiese gustado saber que sí íbamos a estar juntos. Pero mana, no, mana, no fue por mala onda ni eso, pero
tengo No te algo quería que todavía decir. todos ustedes tienen, que es un contrato de confidencialidad. Presupuesto. Y Bruno, no, hombre. Bruno me dijo de que no le puedes decir a nadie. Y ese nadie te incluía a ti, lamentablemente. Yo quería darte una sorpresa que lamentablemente no me sirvió. Pero pues, amigas, es un secreto. También es como de mami, estamos aquí juntas ya. Santa Lucía me compartió que era feminosa y yo así de que feliz, me volví loco porque en ese momento yo todavía no sabía que yo iba a estar aquí. Tiempo después me hablan para formar parte de la quinta ola y lamentablemente no pude ayudar a Santa Lucía como yo quise. Pues sí, pero yo estaba pasando todo este desmadre, juntando dinero, trabajando todos los fines de semana. Te decía, Papelito, ¿qué opinas de este desmadre? ¿Qué opinas de esto? Y tú solo me dejabas en visto. O sea, No, hombre, tampoco. o sea, yo diga. entiendo que estés ocupado No, y mana, lo que no, tú mana. quieras. Es que se te subió la fama, Paper. Todos saben eso. La gente ¿Cómo dice no, eso. mana? ¿Quiénes son todos? No, hombre. Su mamá dice. Siento feo porque a Santa Lucía yo la quiero mucho y que se sienta tan decepcionada de mí sí me pegó. Pues sí, güey, pero ¿sabes qué? Esta idea no te va a funcionar. Puede Pero servir sin decirme, sin decirme estoy en la más draga, me puedes decir, güey, haz esto, güey, te puedo ayudar. Pero en te esto. dije, por lo más que pude, te dije, mana, yo tampoco pude parar todo mi trabajo porque tú sabes que estuve estando en gira, ve de giras todo el fin de semana, regresa y prepara todo. Se me hizo muy caótico estos meses, este tiempo, porque no tenía tiempo. Perdón, tienes una ventaja clara. Una ventaja muy clara en cuanto a que ya eres conocido y en cuanto a que tienes mucho presupuesto. Muchas de nosotras nos íbamos escondidas para que no nos cacharan que estuviéramos y pues tú ya no, tú ya vas de gira, tú ya conoces contactos. Hay una gran diferencia en el hecho de que ya estuvo expuesto a esta experiencia, ya tiene una fanbase bastante grande. A pesar de que esta quinta ola es diferente y vienen las sorpresas bien duro, él ya sabe cómo es el manejo de pues la producción, de las gatadas que de repente se vienen. Cada temporada creo que vive algo completamente diferente, aunque las otras feminosas digan, es que vas a salir loca de ahí, es que no sé qué, es que no sé qué. En verdad creo que aquí sales como tú quieres salir. Creo que también las que ya estaban seleccionadas como Deseos, Fifi y ya también tenían ventaja para hacer las cosas. Pero eso fue parte del juego y de la regla. Pero eso también es el juego, por eso lo Yo metieron. entiendo una cosa, yo entiendo que sí, la competencia empezó con ciertas desventajas para unas y ventajas para otras, pero fue parte del juego. O sea, ella tuvo la misma oportunidad de tener esa ventaja y pues no lo logró. El hecho de ser confirmada también podría ser una ventaja, pero a la vez es una desventaja, amigas, porque el mundo está esperando mucho de ti. Bueno, pero también, a ver, para ti, ¿qué es tener cierta ventaja? Para ti. Pero también si alguien quiere seguir... Pero Deseos tiene muchos seguidores y ni siquiera había estado en una temporada. Si alguien Entonces quiere también seguir es ventaja. progresando, Tiene bastante trabajo. A ver, vamos a escuchar a Desi. ¿Va? Si alguien quiere seguir creciendo, no podemos ser egoístas, ¿sabes? Si esa persona como Paper quiere seguir creciendo y quiere demostrarse más cosas a él, no podemos como... pues sentirnos como oprimidas, ¿sabes? Siento que es un reto para nosotras porque pues así nos motiva a nosotras a que... Si te pones en sus zapatos, si a ti te invitan a la siguiente temporada, obviamente vas a decir que sí, es otra oportunidad, quieres enseñar cómo has crecido, así que bienvenida, Paper. Creo que la llegada de Papelito es una arma de dos filos, porque obviamente te da este miedo, pero también te dan estas ganas de querer superar a alguien que ya sabe lo que pasa. O sea, ya lo vimos la temporada pasada de que mi tía, Cifer, llegó con un par de maletas a la temporada y lo hizo muy bien. Entiendan algo. El drag no es ser caro, el drag es saber venderlo y ofrecerlo al público. Mira, creo que la ventaja la teníamos toda. O sea, creo que dentro de este mood la ventaja la teníamos toda. Lo que no entiendo a lo mejor un poquito de Liza es que dice que tenía ventaja en ciertas cosas. Liza también tenía una ventaja muy grande que era Pepe y Teo y mucha gente la conoce de ahí. Entonces, no nos vamos a hacer chiquitos porque alguien tenga miles de seguidores, miles de fans, porque pues esta es una competencia y venimos a jugar. Me estoy súper malentendiendo, Neni. O sea, no estoy diciendo eso. ¡Ay, ya péguense! No. No, porque si somos hermanes. No, yo no estoy diciendo eso. Aparte, o sea, hablando de mis jefeciras, o sea, yo te podría decir que sí, pero pues honestamente no recibí más que sí apoyo moral, pero pues, o sea, no es una herramienta que yo pueda decir, pues
¿sabes? O sea, Pero que cuenta con ella de y trabajo además- igual que él. Pero no se de compara. seguidores con gente y con antros que te contrataban porque ya eras conocida. Pero a lo que yo me refiero... Porque todas las de aquí, creo que todas las que estamos Batallamos no un tenían el chingo. suficiente trabajo No, como el que batallamos tenían un ustedes chingo. como No, seleccionados. no es que esté mal y que sea tu culpa, Laisa, pero No, ajá. sí, nada más hay que aceptar que sí es una ventaja muy grande. Sí, que yo tú no no la estoy diciendo pediste, que no, no. la Sí, pidieron, sí. pero sí es una ventaja muy grande. El hecho de tener ventaja o desventaja no nos da como una excusa para justificarnos de lo que sabemos a lo que venimos, la verdad. Por si la competencia está difícil y traen a Paper y lo hace todavía más difícil para nosotros. Pero creo que esto es parte del juego, porque ya empieza lo mental. Yo no vengo a ser un enemigo de ustedes. Sí vienes. Yo vengo, Sí yo, vienes. yo vengo Sí, a pues, tratar, o sea, técnicamente sí. yo vengo a tratar de hacer una más de ustedes, una chica de la, Eres una de la más. quinta ola. Sí, Nada les más digo, te voy si a ustedes pedir me un quieren- si favor. ustedes me quieren- No digas que eres de la cuarta porque ya eres de la quinta. ¿Ok? Olvídate Pues, de a las ver, demás. Olvídate de las que te Eso dijeron no se cosas en la juega. 4 y acuérdate de la quinta, por De las favor. que- Ahorita me siento Claro. el niño nuevo en el salón nuevo y me siento un poco excluido, sí y lo entiendo y yo sé que lo iba a pasar, pero sé que es un proceso de días, ¿no? Yo vengo a revivir toda esta experiencia porque la verdad, en la vez pasada no la disfruté como yo quise. Pues sinceramente sí, o sea, él tuvo un momento muy difícil en su temporada y creo que no es que no la haya dado, sino que su cabeza estaba en otro lado. Te pido una disculpa, yo te ayudé en lo más que pude. Tú sabes que cuando me dijiste, mana, no tengo dinero, yo te apoyé sin pensarlo, sin dudarlo, te apoyé con lo que yo tenía, que era por lo menos ayudarte con el dinero, para que lo fuera más sobrellevado. No pude ayudarte manualmente. Yo no digo que no me haya apoyado, porque claramente una vez me encontró él llorando y le dije, mana, es que no tengo, o sea, de verdad me acabo de quedar sin un peso para pagar las cosas. Y él me dijo, ¿sabes qué, mana? Dame tu cuenta. Le dije, no, ¿cómo crees? Yo no se la di, él la consiguió con otra de nuestras amigas en común. Y fue como la única manera en la que yo pude ayudarla, porque pues, yo estaba también preparándome, me escondí mucho de ella. Y ya se nos hizo lo que hace 2 años, tú y yo en un cuarto en mi recámara mientras grabábamos una pinche audición. De OnlyFans. Que dijimos, mana, vamos a ser hermanas de la 4. No lo logramos, pero estamos aquí. Hay que disfrutarlo. Eres mi hermanito reprobado. Estábamos en una temporada, somos hermanas, ya éramos hermanas, ahora somos más hermanas. Y al final el sueño se cumplió, aquí estamos las dos. Nada más no nos manden a doblajes juntas porque eso probablemente ya no salga tan bien que digamos. Algo, o sea, ya ves que la categoría es juguetes mexicanos. ¿Alguien de ustedes jugó con juguetes mexicanos cuando era niño? Claro, viajamos a México literalmente casi todos los años. I love you, los mexicanos. No, yo sé, mi abuelita vive en Guadalajara y cada verano, cada diciembre, cada día festivo venía a la casa y nos traía juguetitos mexicanos de la casa. O sea, sí vivimos en Estados Unidos, pero honestamente sí somos así. ¿Y cómo era? ¿Cómo era Son su mexicanas infancia? chingonas. ¿Cómo era su infancia de ¿Con qué niños? jugaban? Pues jugábamos Con los jugábamos como luchadores, con trompos, con eso los de que les da tu vuelta, ándale. Sí, jugamos. Qué mentira, pues ¿cuántos años verdad. tienen? ¿Es en serio? Tienen 25 ¿Jugaban años, en los inglés? trompos ¿Eran con mexicanas? trompos. La ¿Vale? película. Con trompos, tienen 24 años. Ay, todos Era jugamos igual con trompos. Ay. Y por ejemplo, ¿en Colombia también se jugaba eso? Sí. Pues ¿Sí? clásico la piñata, el trompo, el yoyo, porque son cosas tradicionales, pero y las canicas, El catapis. El catapis y aquí es la matatena. ¿Y usted, o sea, y tu papá cómo te lo compraba? ¿Cómo te lo compraba a ti? pues te voy a contar, mi infancia no fue la mejor. Yo de niño, bueno, yo de niño tuve mucha escasez en cuestión económica, no era la mejor, la verdad. Creo que de ahí aprendí a valorar la vida, a valorar todo lo poco y nada que me da y creo que con Liking hago ese ejercicio de apreciar lo más mínimo y darle gracias a la vida por donde estoy en este momento. Me cuesta aceptar lo que viví en mi infancia y lo que por muchas humillaciones, por maltratos físicos, verbales, es duro, pero aquí estamos. Estoy aquí en La Maldraga y no lo creo, la verdad. A mí me pasaba parecido.
Hermanas, la verdad es que mi infancia fue muy trágica. Y todos sabemos que los juguetes ahora ya no tienen género, amigas, pero pues la verdad sí era como muy frustrante saber que no podía tener las cosas con las que yo quería jugar, ¿saben? Pero ella era muy creativa, yo jugaba con los trapeadores. Los volteaba y los hacía su peluca, amiga. Y les hacía chinos cuando los hacía así, ya tenía chino. Mi infancia fue una infancia mona gracias a mi mamá. Hoy estuvo complicado. Vamos a ponernos ya de nuevo. Un poco complicada, la verdad es que, bueno, mi papá tiene un problema cerebral. Entonces mis papás recurrieron a que creciera más lejos de ellos por si a mi papá le pasaba algo y se moría, yo no tuviera como tanta cercanía y ni me doliera tanto. Crecí con un constante. Si haces enojar a tu papá, si te sacas malas notas, si tu papá se altera de algún motivo, puedes generarle un derrame y se puede morir. No sabía cómo me tenía que comportar y ahí mi familia empezó como a decir, como tú no puedes hacer esto, tendrías que hacer esto otro. Y me di cuenta que empezaban a jalarme de un lado a otro a lo que tenía que hacer. Y bueno, mi papá es un retirado militar. Mi mamá descubrió cosas al buscar en mi celular, cosas así como que salía tenía como mi primera relación homosexual. Y lo que menos quería era que mi papá se enterara porque le podía dar algo. Y recuerdo que me dijo que mi papá sabía y había estado vomitando toda la noche. Y yo pensé como que le daba asco. Y un poco antes de venirme, de hecho, le dio un derrame cerebral. Y le dio un derrame cerebral hace poco antes de venirme a grabar. Dale, Así amor. que... Llora. Llora. Por el tema que tenía, él siempre estuvo en casa y mi mamá salía a trabajar. Entonces crecimos igual como muy afianzados y con el tiempo yo vi cómo se fue deteriorando, cómo ya no podía caminar, cómo ya no podía hablar bien, cómo ya no podía usar bien sus manos. Y me daba miedo ser yo quien empeorara eso. Tú sabes que tu papá está muy orgulloso de ti y él quiere que estés aquí. Y cuando estaba preparando cosas, recuerdo que mi papá se paseaba y se paseaba y se paseaba y me preguntaba así como, ¿qué haces? Y yo decía, hay un vestuario para una chica de fuera de Santiago. Y mi papá me dice, es para ti, ¿verdad? Y era un vestido rosado así. Y le dije, sí. Y me dijo, te está quedando muy bonito. Dijo, te vas a ver hermosa. Y desde entonces siempre me ha dicho como, puedo ver videos, puedo ver fotos, puedo ver lo que haces. Mi papá volvió a no poder hablar bien. Y lo que me dijo, porque le mostré todos mis trajes para esta temporada, me dijo, lo que haces es maravilloso. Tu arte es hermoso, así que ve y muéstralo porque yo sé que lo puedes hacer bien. Y me pudo decir eso con la poca capacidad que ahora tiene de hablar y me gustaría que pudiera alcanzar a verlo. Pero no sé si puedo hacerlo, entonces. Vas a ver que sí. Sí, amor. Entonces pienso que sin importar cuánto quise ocultar quién era desde que era tan pequeño, se siente orgulloso de mí. Escuchar a mis compañeras decir cómo fueron sus infancias, yo me siento muy contento y muy agradecido con Dios porque mi infancia fue muy bonita. Yo tuve una infancia muy bonita. Y cuando uno es un niño gay, un niño no aceptado en la escuela o por su familia en completo, el tener una mamá que te apoye en verdad te hace pensar que el mundo vale la pena. Cada uno de los que estamos aquí, independientemente tengamos, pues creo que todos tenemos algún problema en nuestra casa, pero aquí estamos dando la cara y siendo fuertes y soportando a Letal y todos los trucos. ¡Atrapada! Y yo les digo a ustedes que no se rindan, por más dura que haya sido su infancia, no se rindan. Siempre va a haber una personita, una sola persona que te va a apoyar. Con que sea una sola persona que te apoye, con eso ya tienes para hacerla. Mi niñez fue demasiado difícil y es lo que me ha permitido como artista darle un poco de esa infancia a los que aprecian y valoran lo que soy. Yo soy Maca Carriedo y les doy la bienvenida a esta quinta ola en la Más Draga 5. Y ya que estoy con el 5, pues les quiero decir que es un número muy importante para nosotros en esta temporada.
Porque si ustedes por alguna razón estaban pensando que cuál iba a ser el premio, bueno, nos tardamos un poco porque estábamos juntando, estábamos haciendo una vaquita, porque en esta temporada el premio se duplica y la más draga de la quinta ola se va a poder llevar $500,000 de pesos. Aparte de esto, 80,000 pesos en productos de NYX Cosmetics y por si no quedó claro, un año de internet gratis cortesía de Total Play, nuestro orgulloso patrocinador. Y ya que estamos hablando de patrocinadores y para poder arrancar, pues agradecerle a Total Play porque gracias a ellos somos la más conectada. A Viva Aerobús porque nuestras feminosas son la más volada y a Zoe Water que nos mantienen a todas y a todes muy, pero muy bien hidratados. A Transportes Canseco porque gracias a ellos nuestros jueces están aquí con nosotros. También a Pride MX y a Be Prepared y por supuesto a Deja Vu, donde tendremos grandes exclusivas y muchísimas, pero muchísimas sorpresas. Y es momento de saludar a nuestros jueces y Raquel, qué gusto verte, estás preciosa como cada noche. Hola Maca, qué placer volver a verte. Por favor, ¿hoy vienes de Dominatrix? O sea, ¿apruebas? Te doy un o sea, no 10, pruebas, apruebas. 10 más. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Raquel Martínez está lista y Yari, muy feliz de verte a ti también. Sin duda traes el atuendo más cómodo de la noche y más brilloso, ¿eh? Yo ya me moría de ganas por estar aquí. Dije, a la verga mi atuendo. Me voy así ya rápido. Como no puedo gritar, traje a Fito, al patito, para que me ayude a echar porras a las feminosas. Muy bien, que él hable por ti esta noche. Así es. Y ya está lista también la madre de todas las dragas y que se enojen no me importa. Letal. Buenas noches, quiero invitarles a que vayamos juntos al infinito y más allá. ¡Mi amor! ¡Qué bárbara! Mientras no mandes a nuestras feminosas al infinito y más allá, esta noche todo está bien. Y bueno, llega un momento que yo he estado esperando toda mi carrera. Estoy nerviosa, estoy sudando, estoy inquieta, estoy hasta un poco prendida. Este personaje ha entrevistado a las figuras internacionales más importantes. Todos, todas y todes mueren por estar con él. Yo tengo un altar en mi casa dedicado solamente a él. De hecho, podría ser el único hombre que pudiera ser que yo replantee ciertas cosas en mi vida. A ver si lo logra en este episodio. El dios del internet, Escorpión Dorado. Que va, yo no puedo contigo. Bienvenido, Escorpión. Gracias por tener el privilegio de hoy, con mi sabiduría, tratar de levantar este rating y que vivan las minorías de los pinches heterosexuales. Porque ahorita lo está sintiendo justamente el Escorpión. Gracias, Maca. Muchas gracias a ti por mantener la humildad y venir aquí a iluminarnos. Y en el drag altar ya están listos Venenito, Veneno y Tóxico. En el drag altar donde serán recordadas nuestras feminosas. ¿O no, eh? Buenas noches, chicos. ¿Están listos? ¿Qué tal, Maca? Estamos más que listos para recibir a nuestras feminosas el día de hoy. Yo sí te veo muy listo. ¿Qué pasó, Tóxico? Pues aquí estamos un capítulo más. Un saludo a toda mi familia por allá y les mando un beso. Miren, qué bonito. El Tóxico le manda un saludo a su abuelita, a su tía y a todos sus familiares. Todos. Y mi Venenito, ¿cómo estás hoy? Hola, súper emocionado como cada noche. Qué guapo te ves hoy. Muchas gracias, Venenito. Lo que se te ofrezca me avisas. Por supuesto. Bueno, y estamos listos para el reto de esta noche, que es la más juguete, dedicado a nuestros juguetes artesanales mexicanos. Que comiencen los juegos del brilloteo. Modelando la mini, traficando el estilo, las uñas, colmillos, el quedo canini.
al cliente, sirviendo la salsa caliente. Triunfando en la multitud. Insuperable como otra indomable, bebé indomable, bien prendido, inflamable. Insuperable como el love insaciable, bebé indomable, bien prendido, inflamable. Premier, brillando más que un Cartier, mi cara en todo el cartel, muñeca y no de Mattel. Premier, brillando más que un Cartier, soltera de otro nivel, soy hija de Lucifer. Pokémona, mamona, salvaje, amazona, girando costosa, promuevo la ola. Pokémona, mamona, salvaje, amazona, girando costosa, promuevo la ola. Insuperable como otra indomable, bebé indomable, bien prendido, inflamable. Insuperable como el love insaciable, bebé indomable, bien prendido, inflamable. ¡Qué escándalo, partiendo duro el tacón! Reviéntalo, detónalo, haciendo un peliculón. ¡Qué escándalo, partiendo duro el tacón! Reviéntalo, detónalo, haciendo un peliculón. Pokémona, mamona, salvaje, amazona, girando costosa, promuevo la ola. Pokémona, mamona, salvaje, amazona, girando costosa, promuevo la ola. Insuperable como otra indomable, bebé indomable, bien prendido, inflamable. Insuperable como el love insaciable, bebé indomable, bien prendido, inflamable. ¡Qué escándalo, partiendo duro el tacón! Reviéntalo, detónalo, haciendo un peliculón. ¡Qué escándalo, partiendo duro el tacón! Reviéntalo, detónalo, haciendo un peliculón. En el safari con mis fieras siente el boom. Este culito que le gusta el revolú. Se están matando por mi nombre en el menú. Siempre en alta no soy tú. Estamos pegados. Baby, qué deli, cabecear a poca luz. Y tu lengüita recorriendo mi tatú. Quiero comerte como Eva esa fru. Algunas de mi cucú. Estamos pegados. En el listo me ve bien y en persona más mami. Ese culia solo con el Danis. Taconeo de Vallarta, Bali. Me quieren costar y son las sugar mami. Falda sin panty, bajo el escote, brillo Bulgari. Andan golfeando, pero son caris. Esos niveles son de Bugatti. Oh, ando bichi, no. Siempre piqui, tutsi, pop. Neni, dame un liqui. Oh, ando bichi, no. Siempre piqui, tutsi, pop. Ando en pelotari. En el safari con mis fieras siempre el boom. Este culito que le gusta el revolú. Se están matando por mi nombre en el menú. Siempre en alta no soy tú. Estamos pegados. Baby, qué deli, cabecear a poca luz. Y tu lengüita recorriendo mi tatú. Quiero comerte como Eva esa fru. Algo nació en mi cucú. Estamos pegados.
Me rompiste el corazón, maldito. Me rompiste el corazón, maldito. Me rompiste el corazón y no me puse triste, solo me puse más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula. Me hice el pelo, las uñas, cadera, cintura, qué calor, sabrosura, puro amor, tremenda locura. Dale, sigue. Dale, sigue. Dale, sigue. Súbele machín y que reviente el bajo. Me rompiste el corazón, maldito. Me rompiste el corazón y no me puse triste, solo me puse más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula, más buena, más chula. Me hice el pelo, las uñas, cadera, cintura, qué calor, sabrosura, puro amor, tremenda locura. Dale, sigue. Dale, sigue. Dale, sigue. Súbele machín y que reviente el bajo. Retuma la casa donde quiera que me paro. Soy de la escuela de locas rebeldes raros. Pium, 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 apunto y disparo. Tengo un flow demasiado caro. 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 Demasiado caro. Demasiado caro. Dale, sigue. Dale, sigue. Dale, sigue. Dale duro, Yari. La mexicana chingona, brillantea la Raquel. La dejaste muñeca. Uf, joder, México y España. Flipando, mami. Esto que te gustó, cuesta un huevo, es una chinga. Esto que te gustó, vale un bar y págalo. Esto que te gustó, es a base de putiza. Solo que te gustó, vente en banda y gózalo. Truque, truque, mueve la peluque. Truque, truque, piquetón. Truque, truque, sácala lo buqui. Toma, toma, toma. Truque, truque, mueve la peluque. Truque, truque, juguetón. Truque, truque, sácala lo buqui. Desfila, bendita, tú tienes todo caro. Pose, rica, masita. Con el pasito pium pium, la sensación del momento. El truqui piquetón, el truqui de alta plusvalía. Y si mover la colita fuera ilegal, ese truqui se va al tribunal. Truqui, truqui, mueve la peluque. Truqui, truqui, piquetón. Truqui, truqui, sácala lo buqui. Toma, toma, toma. Truqui, truqui, mueve la peluque. Truqui, truqui, juguetón. Truqui, truqui, sácala lo buqui. Toma, toma, toma. Pose, Espera, mami. rica,
Bueno, y ya hemos visto de qué están hechas esta noche las feminosas. Oigan, feminosas, yo solo les quiero decir, antes que otra cosa suceda, que yo, hagan lo que hagan, siempre voy a estar orgullosa de ustedes. Y se los digo antes de que llegue el golpe, porque aquí ya he escuchado algunas cosas. Así que, si les parece, pues comenzamos con lo que tienen que decir nuestros jueces. Bueno, en general quiero decir que ya estamos en el segundo programa. Esta es la quinta ola y hay mucho que pulir. Ya no es el primer programa, se acabó la simpatía, se acabó el entiendo que estáis nerviosas. Voy a empezar contigo, Aisha. Fíjate que hoy te sentí súper cómoda. Disfrutaste la pasarela y la verdad que muy bien. Sí, fue un atuendo bastante sencillo. Yo hubiera puesto un poco más de joteo a los solanes nada más. Yo pensé, dije, me va a hacer un capirucho. De eso nada más te faltó, mija. Pero estuvo genial el concepto, te quedó lindo. Ese pasito acá, chingón, te ayuda mucho el vestuario porque lo deben de tomar en cuenta. Lo que se pongan es el nivel de problemas que se van a ir cargando durante todo el performance. Y tú no te metiste en pedos, entonces en la sencillez llevaste la elegancia. Chido, Juan. Desde mi comando estelar les voy a decir una cosa. Aisha, un truco, corazón. El parpadón que te haces de nervios me lo aumentas para abajo porque te haces el ojo chiquitito, entonces agarras el pincel del iris para afuera y le das. Paso a hablar con Isabela y Catalina. Vi un auténtico show de lucha libre mexicana. La verdad, me quedé muñeca. Totalmente coreografiado, pensado al milímetro. Felicidades. Solo a mí me hubiera gustado que hubiera un poquito más referencia a los luchadores mexas. Están haciendo juguetes, no luchadores. Entonces faltó la clásica pose del santo, que era una guardia en lugar de pose, y ya después lo adquirieron todos los demás muñequitos. Hay que estudiarle un poquito más. Si están representando juguetes mexicanos, hay que meterse a la escuela. Se pueden ir junto con ella para que terminen el kinder y todo eso, ya no tengan... Gemelas, mira, pásame la tijera, te voy a hacer el hoyito más grande de los ojos porque no te los estoy viendo nada y te pones unos pestañones enormes para que te vea, porque con tanto color no se ve, y te pones blanco adentro así como la Vero Castro, y entonces apenas te voy a ver los ojos. Deseos, buenas noches. Vi bastante a la muñeca Anabel. Me hubiese gustado ver más el caminar de una marioneta para hacerlo mucho más exagerado, porque sí te quedó demasiado... no vi una marioneta, realmente. Mami, mi única observación contigo son dos. Los cintos, que terminen, que den la vuelta completa, que no falte un pedazo en la parte lateral, porque se pierde la magia. Es un moño maravilloso, fantástico como siempre, tus moños son lindos. Otra cosa, los contrapesos en tus faldas cuando traigas crinolina, para que no se levante. Ahorita yo veo crinolina, ya veo el tul, ya veo todo un montón de cosas ahí abajo. Entonces, unos contrapesos se verían genial. Y me gustaría mucho que dejaras pelonas 2, 3 Barbies, para que le pongas más pelo a tu peluca en la parte trasera para no ver tu cabello de varoncito. ¿Sale? Deseos. Eres una muñeca, el maquillaje va, pero es el mismo. Truco. Si me vas a hacer el maquillaje mismo, entonces agarras con papelito, cortas pestañones más grandes todavía y lo exageras más y más y más, y entonces esa muñeca va a crecer mucho más. Hubiera sido mejor así de miéntame a Pinocho, que nada más estar así como que faltó un chingo de energía. Como de hueva estuvo un poco, sí, porque faltó que le pusieras un poco más de energía, porque eres una marioneta. Las marionetas tienen que entretener a la gente y me faltó por ahí. Fifiesta, qué madriza le pegaste, madre mía. Tengo que decir que posiblemente sea la pasarela más complicada que hemos visto, porque no puedes caminar, tuviste que caminar de espaldas. Mis respetos, Fifiesta. Y me gustó mucho cómo interactuaste con tu compañera. Me fascinó esta referencia a nuestra representante más maravillosa, a la Barbie Juárez. Su esposo fue a mi vecino, éramos amiguitos. Su esposo actual, o no sé si ya lo cambió,
esperamos, vecinitos. Eres maravilloso el concepto, un poco arriesgado, muy arriesgado, pero te salió maravilloso. Ya no veo esa raya, Mira, quisiera tocar un botón, pero no se puede. Ya no hiciste esa raya, pero ahora el contorno me lo haces como la Vero Castro. Naranja, rojo, por ahí. Agarra un tono verde olivo, que es más semejante a nuestro tono, y se va a ver más natural. Y la peluca no se va a notar donde empieza. Y ponte blanco en el párpado móvil para que bote el color, porque entonces no te veo casi nada. Y ese blanco que te pedí que te lo pusieras adentro de los ojos, no te lo pusiste porque no lo veo. Ponle más. De todas fuiste la que más en pedo se metió a tener a tu compañerita de mentiritas enfrente, pero fuiste la que mejor se vio en general en ese sentido a la hora de sentirse cómoda con lo que estaba haciendo. Greta, buenas noches. Como siempre te ves impecable. Ya sé que tienes una muy buena pasarela, pero quiero ver qué más tienes. Es una matatena galáctica costosa, lindísima. Y yo sé que esta silueta, que este tipo de concepto es muy tu sello. Desde el zapato hasta el cuello, estar cubierta. Igual nos gustaría ver que te arriesgues un poquito más. Más adelante yo sé que nos vas a dar unas sorpresas bien vergas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Greta. Mira, si vas a hacer un bloque de color, entonces eso que te pusiste de color, métele más. No tengas miedo, los 80s, que viva el color. Y luego, si en el cuerpo tienes metálico, entonces te embarras de iluminadores. Hay unos tornasoles divinos en los labios, en el pómulo, en todo. Embárrate. No tengas miedo de dejar de hacerte la misma cara. Te lo digo yo. Se puede evolucionar. ¿Lo vas a hacer o no? Si no, vas a ver. Pues la neta estaba difícil entenderle a tu pelo. Yo no sabía si eran dildos, si eran consoladores. Ya cuando vi que eran matatenas dije, ¡ah! Ya le entendí más o menos. Sí, tienes la elegancia, tienes el porte, pero estás representando un juguete. Y también a la hora de comunicarlo ante el público, ante los jueces, también es un pedo. Así que hay que meterla ahí. Hiden, ¿sabes que hoy te sentí mucho más cómoda que la semana pasada? Ya te siento más tranquila, ya empiezas a dominar este escenario, pero quiero ver más. Quiero ver más porque sé que lo tienes ahí, ¿eh? Obviamente se nota la casa Cifer. Absoluto. Divinamente bien llevado el concepto. Un juguete muy olvidado que poca gente pela. Hiden. Mira, yo soy fan de las texturas. Entonces, si ya la peluca tiene un chingo de cosas, ponle a tu maquillaje. Que se haga completo. Alarga los delineados de las pestañas que te haces. Te lo pedí y no lo hiciste. ¿Por qué? Lo quiero más, no hay tema. Háganlo más grande. Prefiero decirles a todas, bájale tantito, que nunca va a suceder, a que te diga súbele y súbele y súbele. Si estuviéramos en Rusia ya hubieras ganado, ¿no? Chingón. Estás de poca madre, se ve bien chingón. Lamentablemente se ve lo menos mexicano que podía ser. Estamos en juguetes mexicanos y yo no veo mexicano. ¿Qué eras? ¿Qué se supone que eras? Eras un tamborín de madera. No, pero te digo que pareces muy rusa. Y ahorita los rusos no andan de moda. No. Uma, bienvenida. Espero que aproveches esta oportunidad, Uma. Vi que hoy la aprovechaste. Voy a recalcar en ti cosas buenas que he visto hoy. Es muy complicado girar sobre uno mismo mirando al suelo. Y tú lo hiciste. Normalmente las bailarinas cuando giramos miramos a un punto fijo para no caernos. Tú todo el rato mirabas al suelo y te juro que temí por ti, pero en ningún momento te mareaste, no perdiste el equilibrio, te fuiste girando. Muy bien, me gustó mucho. Yo no sé si la regla está de que todo el mundo debe de estar callado. Fuiste la única persona que se puso a hablar y que se puso a interactuar un poquito también con la parte vocal. No sé si eso se valga o no, pero yo lo agradezco que haya un girito, que haya una cosa como diferente. El satín y el raso son muy socorridos porque son fáciles de manejar, son fáciles de encontrar. Pero a veces, si no tienen un contraste con otra tela, se va a un poco económico, ¿sabes? Contrástalos. Yo no estoy diciendo que compren telas caras, porque no va por ese lado, sino contrástenlos. Jueguen con las telas,
me da, mira, me estremezco y hago, porque esa base, yo de aquí con mi rayo láser desde la galaxia veo tu base gris. El tono, es un pedo elegir el tono de base, pero encuéntralo ya porque se ve súper gris. Y los trazos de los ojos, hazlo grande, eres una pirinola. Las cejas, el delineado, métele más contrastes, hazlo grande. Light King, cuando vayas a sacar un papel, un mensaje escrito en escenario, intenta que sea lo más grande posible. Porque los jurados no estamos tan lejos, todas estamos mayoras y ninguna pudimos espérate también. leer. Espérate. A ver qué decía. Decía, esta historia continuará. El mensaje decía, no dejes morir tu ser infante. O sea, la propuesta mía es de que cada ser humano tenemos un ser infante, pero lastimosamente por situaciones de la vida o cosas cotidianas, dejamos a un lado ese ser infante y le perdemos chiste a nuestra vida. O sea, la idea es que todo el día vivamos como una fiesta y celebremos lo que somos, pero generalmente que no dejemos morir ese ser infante. Liking, qué gozada. Esos zapatos están hermosos, están divinos. Fue genial. Estupendamente bien logrado. Todo, yo le pondría 2, 3 pesos más de listón o de papel más, pum. Light, yo he visto tus maquillajes. Tienes alrededor miles de texturas, entonces haces que ese cráneo tome volúmenes. Embárrate, mira, pon glitter así en la mesita y dale tras, como lo hago yo. Y entonces lo voy a ver. Haz la cuenca negra más grande, que se vea profunda, que todo tenga volúmenes y profundidades. Juguetes mexicanos, piñata. ¿Sabes cuántos picos tiene una piñata mexicana? Ni idea, porque te valió madres, no investigaste. Tiene 7 picos por los 7 pecados capitales. Ese tipo de detalles estaría chingón que los viéramos. Y de repente tú hiciste un alebrije, o sea, hiciste todo. Hiciste un alebrije, una piñata, una Catrina, a Frida Kahlo y a los bichos ponis que tienes allí en los zapatos. Entonces hiciste una combinación de un chingo de cosas. Está lucidor, pero a la mera hora tú lo que tenías que representar era una piñata. Y tú te tomaste la licencia de hacer la combinación de un chingo de cosas que te quedaron bonitas, que están chingones, están espectaculares, pero para mí no cumple la regla principal. ¿Quieres decir algo? Tengo la intuición. Sí, ¿qué te lo indicó? ¿Que agarró el micrófono? Que agarró el pinche micrófono sin que yo le diera la palabra. Adelante. Muchas gracias por su comentario, por todos los halagos. Los picos sí lo iba a hacer de 7, pero yo estoy haciendo una alusión, o sea, un homenaje a la comunidad LGTBI. Por algo mis picos todos son del color de la bandera. Entonces, puede representar un poquito también mi comunidad y el caballito, la ternura de lo que soy. Frida Kahlo, porque pues es un referente muy fuerte aquí en México, y traté de jugar con los boleros y demás, haciéndole un tributo también a todo pues lo que tiene que ver la piñata, pero en sí, o sea, tratar como de ser yo, o sea, no seguir como mi línea, pero no perder lo que me estaban pidiendo. Liza Sansusi, tanto la semana pasada como esta, me dejaste un poquito a medias. ¿Sabes? Así como que ya va a venir. Y no, así me quedé contigo. Casi se viene, güey. Sé que me puedes dar muchísimo más en este escenario porque te he visto. Es bien importante que también se hagan amigas del hilo y la aguja, del macho y la hembra, o sea, los broches, para que atoren siempre nuestras caudas, colas, moños, capas, todo eso. No le dejemos todo a una puntada simple. Ay, Dios mío. A una puntada simple. Mejor. Agua. Perdón. No, agua. Hidrátate, pendeja, hidrátate. Hidrátate con las dos. Hasta ahí llegamos, se murió nuestra juez. Ya no me queda mucho, 2 meses más y ya bien? se libra. Los senos de silicón es un tema enorme, porque si no tienes manga se va a notar sí o sí, o te maquillas todo el cuerpo para que quede idéntico, o no te lo pongas porque te voy a matar. Y pestañón grande y iluminador en los párpados para que te lo vea. A ver, esa justificación que diste hace rato de que no interactuaste con los güeyes estos, los chichones que tienes a los lados,
pues a ver, que te valga madres, tú eres la dueña del escenario en ese momento. Y si el güey te dices que se ponga en 4 patas, se tiene que poner en 4 patas porque para eso está, para ayudarte en tu show. Y entre que tenías problemas con el vestuario y entre que estos güeyes no te hicieron caso cuando lo debían, pues tienes que improvisar, es parte del en vivo, pero sí se te vio un poco así como que impresionante y te saliste en chinga y de entonces como que se sintió incompleto el pedo, ¿me explico? Paper, bienvenide. Hola Raquel, mucho gusto. Bienvenide de nuevo. Gracias. Viniste con todo. Me queda claro que viniste con todas las ganas, con toda la energía, pero espero que también tengas claro que creo que todos vamos a ser mucho más exigentes contigo. Obviamente te vamos a dar duro, porque ya lo viviste, ya sabes de qué va el pedo. Entonces, ahora mi única observación, siempre tus conceptos son lindos. Tu paleta de color fue bastante complicada y no había un contraste. Métele, juega mucho con los colores para que resalte. El reguilete se hizo para dar alegría y para hipnotizar. Y con esa paleta de color se perdía. Papel. Esa cara ya la vi una temporada entera en diferentes colores. Necesito que evoluciones ese maquillaje sí o sí. Ahora el pedo, yo ya te vi por primera vez, me late. ¿Y después qué vas a hacer, cabrón? ¿No? ¿Qué vas a hacer para la otra? Para todas las noches. Eso, le tienes que échate más airecito para que reguilite chingón. Peque Valderas, no dejas margen al error. Y eso es algo que me enamora de ti, totalmente. La semana pasada yo quedé soñando contigo y hoy creo que voy a volver a soñar contigo. No, pinche trompo goto, me encantó muchísimo. Se veía costoso, se ve carísimo. El modo en que joteaste y le brilloteaste a la cuerda, lo hiciste genial, me pareció bastante. Vienes con todo. Y tú tienes bien claro que el miedo no anda en drag. Así que, felicidades. Peque, la peluca atrás igual. Pelito para atrás. Haz crepé, luego les enseño cómo en casita. Hagan crepé, lo cortan y hacen que parezca natural, no es el crepé de bola. Hazlo así. Y ahora, si me vas a jalar los ojos hacia arriba como antena, no, porque entonces tu cara se ve aplastada. Hazle como la chichi, 3/4 para acá. Y ahí, donde apunte la chichi, le haces para que el ojo se expanda y cuando tú voltees, entonces te voy viendo ese difuminado infinito y más allá. Peque, no mames, cuando saliste con tu madre esa, dije, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿dónde lo compró? O sea, lo hizo ahorita atrás. Y después hiciste ese pinche trompo y estuvo de poca madre. Hiciste como una pinche transformación. Le diste una variedad a lo que estabas haciendo en el escenario. De hecho, te lo voy a regalar, también se lo... Eso, tú échalo desde... Eso, yo lo cacho a huevo. Buen brazo. Oye, buen brazo. ¡Qué ahora buena ahí te voy yo. Santa Lucía, no tengo tan buenas noticias para ti. Por suerte yo no voy a valorar tu vestuario. Bueno, no entendí mucho la historia del yo-yo. O sea, sí la entendí, pero porque lo tengo acá escrito. Si no, posiblemente no lo habría entendido. Creo que tienes que pensar mejor el concepto y desarrollarlo, aprender a desarrollarlo un poco mejor para que lo entendamos, porque en el escenario no estáis hablando. Yo sé que tú eres una chica alternativa y todo este pedo. Yo lo entiendo perfecto. Pero a veces con mi kinder trunco no llego a entender ciertas cosas. Y yo, hasta ahorita, que ya tienes bien definido y bien acomodado, yo ya veo el yo-yo. Cuando saliste no lo vi, estaba completamente torcido y no se entendía. Pero creo que fue arriesgado, pero sí, llévalo a tope. Santa Lucía, tienes un casco en la cara y yo no te estoy viendo nada y luego con los lentes que tienes puestos, entonces averiguo dónde está tu cara y no la encuentro. Si te vas a profundizar hasta allá atrás, entonces embárrate también de textura metálica, glitter, para que tu ceja se note, tu párpado superior se note, la boca se note. Y te dije que te difuminara la raya y no lo haces. Sé que te ayuda a estructurarte, pero difumina la chingada raya y entonces se va a ver mejor. Sí, a ver,
te tapas. Valió madre esa conexión que tú pudieras tener con alguien, como que te estás escondiendo detrás de los lentes, te estás escondiendo detrás de tu condón de casquito y entonces como que quedó a deber y fuiste parte de los que hicieron ese bailecito de borracho de la zona rosa. Entonces, hay que echarle un chico de ganas para sacar lo mejor de cada quien. Espero que les sirvan sus lecciones y fue un pinche honor para ustedes tenerme aquí. De nada. Muchas gracias, Escorpión. Feminosas, creo que ya escucharon suficiente por ahora. No sé qué opinen ustedes. Y creo que es momento de que suelten un poco el cuerpo, que se vayan a relajar un poquito al salseo en nuestro corazón del mar, en lo que aquí, pues hablamos de ustedes. Ahorita nos vemos. Relájense, por favor. Gracias, chicas. Bueno, están listos, listas para decir quién es la más y la menos. Ya las tienen, supongo. Absolutamente. Totalmente. Raquel, ¿quién es tu más? Mi más en esta ocasión no es una, son dos. Y son Isabela y Catalina. Creo que hicieron una coreografía muy buena. Salvaron sus vestuarios, que estaban bastante simples, con una actuación bastante buena. Entonces creo que son mis más. Tu menos. Mi menos en este caso, es que son varias, pero creo tu que menos menos. Mi menos, creo que en esta ocasión va a ser Deseos. No entendí su marioneta, parecía Anabel. No me dio una marioneta, no me divirtió. Es mi menos. Perfecto, gracias, Raquel. Gracias. Miyari, ¿tú más? Bueno, en esta ocasión, mi más es Peque Valderas, porque logró un gran concepto y al traer un material tan ordinario como lo es la cuerda, los llevó al máximo, llenándolo de brillo y con su personalidad, dándole un toque maravilloso a su trompo, y por eso ella es mi más. ¿Y tu menos? Y mi menos sería Uma. Uma creo que necesita, junto con su equipo, no sé si lo hizo ella, integrar más las telas, jugar más para dar contrastes, texturas, pero la elección de telas no está siendo la adecuada. Letal, primero te pregunto, ¿tienes una más? Hoy sí tengo una más. Perfecto. ¿Quién es? Oye, qué difícil es, mi amor, cuando le dices a alguien cambia algo y lo hace. Eso es bien difícil porque uno dice yo soy bonita así y no cambio. Y Fifi se quitó la raya Fifi y además ese espectáculo que nos hizo de muerte lenta. Y mi menos es Santa Lucía. Siento que no cuajó. Hay cosas como la gelatina. A veces cuaja, a veces no cuaja. Y esta noche pues no cuajó, la verdad. Pues ahí está tu opinión. Dios del internet, mi escorpión. Mi más es Maca. Eso, tú eres mi más. Un pinche escote que no lo han visto en la espalda, No, bueno. Fue porque venías tú, escorpión. Ya hasta la barba partida llegó. Eso. No, tampoco exageres. No la tienes partida. No. La tienes así, normal, el mentón. Y mi manos, pues el pinche voz matapasiones, ¿no? ¿Qué pedo? Pero ve que increíble enseñaba las ese patas, maquillaje. enseñaba el escote, ya. Te va a mandar al infinito y más allá si le sigues. Pero fuera de eso es secreto, ¿no? Sí, el voto es secreto. Mi es escorpión, secreto. por lo menos esta noche el tuyo es secreto. Pero, ¿cómo la pasaste? ¿Con qué te vas después de ver a nuestras feminosas? La pasé a toda madre, la verdad es que está de poca madre que esto cada vez se profesionalice más y ver a todas estas drag queens, todas pinches felices, está de poca madre, güey. Cada quien sea feliz con lo que quiere y si esto les llena a ellas y a un chingo de gente que está viendo este programa, qué chido que tengan una exposición de este tamaño y por eso el Dios del Internet está aquí. Gracias a la producción y gracias a ustedes por el apoyo y por verse todas sabrosas, ¿no? Gracias, y está de poca madre tenerte a ti y tener aliados como tú, escorpión. Eres lo máximo. Yo nomás me junto con ustedes porque todo lo que no quieren yo me lo ceno, entonces. ahorita te damos nuestras obras, mi escorpión. Y pues, feminosas, pasen por favor porque todavía les queda pues como el último calambrito de la noche. Mis feminosas, llegó el momento, las voy a nombrar
y cuando escuchen su nombre les voy a pedir que den un paso al frente. Sin Yolanda. Sin Yolanda. Bueno, Fifiesta, un paso al frente, por favor. Y ya va a llover, Gabriel. No, tranquilo, ve qué preciosa mi Fifiesta. Deseos, por favor, un paso al frente. Isabela y Catalina, un pasito al frente, por favor. Santa Lucía. Mi Peque Valderas, pasito al frente, por favor. Y Uma Kyle, un pasito al frente. Un pasote dio Uma Kyle, ¿eh? Es momento de que yo les diga, según los jueces, quién es la más de la noche. Y la más de la noche, que se va a llevar su propinita de 5,000 pesitos. Una buena propina, ¿eh? A mí no me han dado de eso. En billetes de 50. En billetes de 50 o en morralla para que sientan que es más. ¿Eres tú? Fifiesta. Por fin. Estoy muy contento y muy agradecido porque todo valió la pena. Pero bueno, ya que llegó el aplauso y que están todos felices, viene el bajón, ¿no? Viene, ahí va el golpe. Y es que quienes se nos van al reto de doblaje esta noche, eres tú. Lo siento mucho, pero eres tú. Santa Lucía, te toca reto de doblaje. Y falta alguien más para ir contra Santa Lucía. Pero bueno, Uma Kyle, tú puedes descansar esta noche porque Deseos es quien tiene que enfrentarse a Santa Lucía. Santa Lucía, Deseos, feminosas de mi corazón. Es hora de salvar el evento. Pónganse perres y háganos temblar. O sea, yo todo el día tuve una vibra muy rara. Yo sentía que no era mi día. Pues paséla yo misma y pasa. Pero en el momento en que me dijeron que diera un paso adelante, yo dije, soy la más. Me adecué y dije, si tengo que ir al reto de doblaje, voy a ir al reto de doblaje. Porque aunque lo haya hecho mal, y aunque ustedes allá en casita piensen que lo haya hecho mal, este es mi sueño y no lo voy a abandonar tan rápido. Es mi canción, amigas. Este show es muy caro. Verás lo que siento, verás que te quiero a ti.
Santa Lucía, Deseos. Bueno, pues la decisión ha sido tomada y nuestro invitado de esta noche será el encargado de decir quién permanece en la más draga. ¿Estás listo para hacer la emoción? Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, oh Santa Lucía. Qué hermosa voz. Está llorando de la emoción de mi voz tan hermosa. Tu voz tocó fibras. Santa Lucía. Se queda. Muy bien. De la más draga. Se queda Santa Lucía. El escorpión demostró que lo que importa es la interpretación. Claro. Que cantes de la chingada. Deseos. Eres muy querida, muy pero muy querida allá afuera. Fue un honor y un privilegio que fueras parte de esta temporada de La Más Draga 5, pero es momento, y por allá te espera Veneno, de que pases al Dragaltar, donde serás recordada, ¿o no? Y pues, amigas, me siento guapa con lo que hice. Nunca me gusta externar lo que siento, la verdad, porque sé que es un arma de doble filo. El hecho de mostrar tus sentimientos es como mostrarte vulnerable ante los demás, ¿saben? De aquí para adelante, ¿vale? Sabes que te queremos mucho y tú eres una chingona. Y eres parte de la quinta temporada de La Más Draga, entonces... Siento que estar en La Más Draga es como solo para verdaderas luminosas. Y ahora sé que soy una y me voy como una y ya, amigas. Soy arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy. El hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival. Posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa. Soy la más ambiciosa. Soy la más glamorosa. Soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa. Soy la más misteriosa. Soy la más deleitosa. Soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí.